Buenas a todos y bienvenidos un día más a clase. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo se introducen o cómo se puede introducir o extraer factores de un radical. Es decir, es una de las formas que se puede utilizar o que vamos a necesitar para simplificar o a la hora de operar en el cual nos encontremos distintos números que se encuentran fuera del radical y quizás si lo metemos dentro del radical y operamos podemos simplificarlo mucho más. O al revés, podemos sacar factores o valores fuera del radical y simplificar con la expresión que tenemos fuera. Ese procedimiento nos va a hacer falta, es una técnica más de simplificación de radicales y necesitamos en este caso saber cómo se realiza. Así que nada, vamos en primer lugar a ver un poquito de teoría del procedimiento que se debe de realizar y posteriormente seguiremos afianzando estos contenidos a través de la realización de algunos ejemplitos y ejercicios. Vamos a ello. Veamos qué es eso de introducir y extraer factores de un radical. Esto va a ocurrir en situaciones como las que presentamos a continuación. Imaginemos estos dos ejemplos. En el primer radical nos encontramos que en el interior, en su radicando, tenemos el producto de distintas potencias. Y en el segundo radical, lo que nos encontramos es un producto de potencias fuera del radical que a su vez se están multiplicando a un radical en cuyo interior se encuentra un producto también de potencias. Nos cabría la pregunta de decir, bueno, ¿cómo se puede sacar los números de un radical? Como por ejemplo del primer radical que tenemos ahí de ejemplo, o cómo podemos introducir números al radical en el caso de que estemos en un radical como el del segundo ejemplo. Primero veamos cómo traer factores del radical. La idea que tenemos que tener en cuenta es que debemos de dividir el exponente de cada número entre el índice de la raíz. ¿Esto qué es? Pues bien, vamos a verlo con un ejemplo. Justamente el ejemplo que hemos presentado a continuación, el primero. Lo que vamos a hacer, según la idea, es dividir el exponente de cada número, es decir, de cada potencia, entre el índice de la raíz. Por lo tanto, primero cogemos el primer número y su primer exponente, es decir, el número 3. Dividimos entre el índice de la raíz, que en este caso es 3 también. Al hacer esa división, lo que obtenemos es que en el cociente saldría un 1, ya que 1 por 3 da 3, y en este caso de resto quedaría 0. Estos dos valores que hemos obtenido son muy importantes. El valor del cociente nos indica la cantidad que voy a sacar, es decir, el exponente del número que va a salir fuera. Y el valor 0, que es el resto, nos indica la cantidad que dejo dentro, es decir, el exponente de lo que va a quedar dentro. Como el resto es 0, significa que dentro no me va a quedar nada. Pero veamos qué ocurre. Bien, lo que vamos a hacer es colocar, como lo que queremos sacar es el número 2, y hemos dicho que vamos a sacar una unidad porque el cociente ha sido 1, pues elevamos el número 2 a 1, es decir, ponemos ese número como de cociente como el exponente del número que va a salir fuera. Y en el otro caso, como nos va a quedar 0 dentro de la raíz, elevamos el número 2 a 0. Seguimos el procedimiento con otro de los exponentes, por ejemplo, el del número 3, que en este caso es 7. Por lo tanto, dividimos el 7 entre 3, que es el índice, y en este caso el cociente nos quedaría 2 y el resto 1. ¿Esto qué significa? Que vamos a sacar 2 3 fuera y vamos a dejar 1 dentro. Es decir, que el exponente del número 3 que va a quedar fuera es 2 y que el que va a quedar dentro del radicando o dentro de la raíz va a ser el 1. Seguimos el mismo procedimiento con el siguiente número, 7 al cuadrado. Su exponente es 2, luego dividiremos 2 entre 3. ¿Pero qué ocurre? Que solamente vamos a poder sacar fuera de la raíz aquellos valores en los que el índice y el exponente son al menos iguales. Si el exponente es mayor que el índice también lo podremos sacar, pero si el exponente es menor que el índice no lo vamos a poder sacar. Por lo tanto, al ser 2 menor que 3 no vamos a poder sacar nada y dejaremos el 7 cuadrado dentro de la raíz. Lo siguiente que debemos hacer, ya que lo hemos sacado todo lo posible, no es más que agrupar y operar el resultado. Es decir, que en este caso lo que nos va a resultar es, en este caso, multiplicando ambos números que tenemos ahí, por ejemplo 2 elevado a 1 como es 2, pues le quitamos su exponente que es 1, el 2 elevado a 0 según la propiedad de la potencia sabemos que es 1, luego ya nos va a salir multiplicando y luego multiplicando ya así todos los resultados de los números al operar cada uno de ellos nos quedaría ese resultado final. Otra forma de extraer factores del radical es la siguiente, que es un procedimiento equivalente. La idea sería formar grupos con exponentes igual al índice. Veámoslo de nuevo con el mismo ejemplo. Tenemos en este caso lo mismo, el mismo ejemplo que teníamos anteriormente. Lo que vamos a hacer es ir separando cada número en grupos donde el exponente sea igual al índice. ¿Esto qué quiere decir?
En primer lugar, como el del número 2 elevado al cubo no se puede separar en más porque el índice ya coincide con el exponente, lo dejaremos igual. En el segundo número, 3 elevado a 7, podemos separarlo en potencias de 3 elevado a 3. ¿De cuántas formas? Pues podemos sacar una potencia de 3 elevado a 3, otra potencia de 3 elevado a 3 y la última 3 elevado a 1, porque al sumar los exponentes nos tiene que dar 7, que es el exponente del número 3. Y por último, el del 7 al cuadrado no se va a poder separar, luego nos quedaría por último 7 al cuadrado. Y ahora vemos cuántos podemos sacar. Solamente podemos sacar aquellas potencias cuyo exponente sea igual al índice. En este caso podemos sacar el 2, donde sacaríamos un único 2, podemos sacar el 3, donde sacaríamos un único 3, y podemos sacar otro grupo de 3, donde sacaríamos un único 3. El resto, que ya no podemos sacar porque el exponente es menor que el índice, que es lo mismo que ocurría anteriormente, lo vamos a dejar tal cual. Luego ya lo único que nos quedaría sería agrupar y operar, resultando lo mismo que hemos visto anteriormente. Ahora el caso contrario, la de introducir factores al radical. Y bien, si para extraer factores hemos tenido que ir dividiendo el exponente entre el índice, pues ahora para introducir lo que vamos a multiplicar son los exponentes con el índice. Por lo tanto, volvamos al ejemplo que pusimos primero de todo y lo que vamos a hacer es introducir esos factores que están fuera dentro de la raíz. Para ello, cogemos primero el primer número, que sería el 2, y su exponente, que es el 3. Lo vamos a multiplicar, en este caso, por el índice, y el resultado me va a dar 9. ¿Eso qué significa? Que dentro del radical, que teníamos ya 7 por 3 elevado a 2, vamos a colocar 2 elevado a 9, es decir, el resultado de multiplicar el exponente por el índice. Y lo mismo vamos a hacer ahora con el número 3, que como no tiene nada, su exponente va a ser 1, multiplicamos por 3, que es el índice de la raíz, y el resultado nos da 3. Luego metemos dentro de la raíz 3 elevado a 3. Finalmente, y como hicimos antes, lo que vamos a hacer es agrupar. En este caso, lo único que podemos agrupar es 3 al cuadrado con 3 al cubo, que como tienen la misma base aplicando las propiedades de la potencia, vamos a sumar los exponentes. Luego nos quedaría 3 elevado a 5 y por eso lo que aparece dentro de ese radical. 2 elevado a 9 no se puede agrupar, se dejaría, y finalmente multiplicando todos los números dentro del radical obtendríamos ese resultado final. Como siempre, a modo de resumen y para recordar, lo que tenemos que hacer es, si queremos extraer factores, podemos hacerlo de dos formas. La primera, considerar que debemos de dividir el exponente de cada número entre el índice de la raíz, o bien la segunda, que es formar grupos con exponente igual al índice del radical. Y si lo que queremos es introducir factores al radical, si para extraer teníamos que dividir, para introducir debemos de multiplicar, en este caso el exponente de cada número por el índice de la raíz. Recordar que en cualquiera de los casos o procedimientos, al final vamos a tener que agrupar utilizando propiedades de las potencias y operar. Una vez visto la parte teórica correspondiente a extraer e introducir factores dentro del radical, vamos a seguir practicando como siempre y vamos a resolver otro ejemplito más, ¿vale? Tenemos el siguiente ejercicio, tenemos dos radicales, nos piden que traigamos factores de ellos y luego otro más que nos dice que en este caso en lugar de extraer, introduzcamos. Bien, en el primer caso nos damos cuenta de que dentro del radical tenemos un radicando que está puesto como producto de potencias. Y en el otro caso solamente tenemos un único radicando que tendremos que descomponer como potencia. Es la única diferencia entre uno y otro a la hora de resolver con el procedimiento de extracción. Voy a hacer primero el primer procedimiento que he explicado y después vamos a ver el segundo y vamos a ver las diferencias que hay entre ellos y por el cual yo recomiendo que siempre hagáis el primero. Lo que tenemos que hacer es relacionar los exponentes con el índice porque el índice indica en grupos de cuánto puedo sacar esos números fuera. En este caso, como la raíz es cuadrada, me dice que lo puedo sacar con grupos de 2 en 2. He puesto el 2, aunque no deberíamos, ya que deberemos interpretar ya que eso es una raíz cuadrada y identificar que el índice es 2. Pues bien, lo que nos dice el procedimiento no es más que cojamos y repartamos los 15, en este caso, unidades del 2 que tenemos en grupos de 2. Y nos damos cuenta que podemos formar 7 grupos y que me va a sobrar un único 2. Este número de aquí, por tanto, es el número de grupos o el número de 2 que voy a poder sacar, que en este caso podré sacar 7. Y voy a tener que dejar dentro un único 2, que sería 2 elevado a 1, que no ponemos el 1 porque sobreentendemos que 2 elevado a 1 es 2. Perdón, que se me ha encendido la luz por aquí. Hacemos lo mismo ahora con el 9, que es el exponente del 3. Luego en este caso, al dividir entre el índice, me queda que voy a poder sacar 4 y me va a sobrar 1. ¿Eso qué significa? Que aquí voy a poder sacar
4 grupos de 2, 3, ¿vale? Para que nos entendamos, y voy a dejar solamente un único 3 dentro. Y aquí lo mismo con el del 5, que sería 6, al dividir entre el índice, que es 2, me quedaría 3 y no me quedaría nada. Luego sacaría en este caso 3 grupos del 5 y no dejaría ningún 5 dentro, que no hace falta ni siquiera que escribamos 5 elevado a 0. Y de esta forma ya tendríamos descompuesto, o en este caso hemos extraído, perdón, totalmente los factores del radical. El siguiente procedimiento, el segundo, y vamos a ver ahora la problemática que tiene, es que tenemos que ir separando cada exponente en grupos de la cantidad que nos indica el índice, en grupos de 2. Por lo tanto, el 15, ¿vale? Lo tengo que separar en 2, 2, 2, 2, así hasta que llegara a 15, porque la suma de todos esos exponentes me va a dar 15. El total, lo que estamos aplicando es una propiedad aquí de las potencias, de nuevo, como llevamos haciendo en todo de momento en todos los vídeos que estamos viendo sobre radicales, ¿vale? Luego lo que tenemos aquí es el 2 elevado a 2, que aparece 7 veces, ¿vale? Porque aquí sumando estos exponentes me darían 14 y uno que me falta 15, ya tendríamos los 15, ¿vale? Y lo mismo hacemos con el del 3. 3 al cuadrado, 3 al cuadrado, 3 al cuadrado, 3 al cuadrado y un último 3. Y ya por último con el 5. Si alguien es capaz de analizar esto, realmente es justo lo que tenemos aquí. Lo único que ahora tenemos que seleccionar cuántos grupos de 2 elevado a 2 podemos sacar, que nos damos cuenta que aquí son, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que son los 7 que yo he sacado. Con el del 3 elevado a 2, porque recordad que solamente podemos sacar lo que tiene exponente 2, 1, 2, 3 y 4, que son los que tenemos ahí. Y con el del 5 tenemos 1, 2 y 3, que son los que hemos sacado. Y dentro de la raíz me va a quedar un 2, un 3 y ningún 5, que es lo que nos queda. El problema de esto, como podéis ver, es que se hace un radical bastante enorme y queda bastante feo. Luego esta es la forma más rápida, operativa y simple de realizarlo y expresarlo, ¿vale? Pasamos entonces al apartado B. Descomponemos el número 24, ¿vale? Que sabemos, deberíamos de saber, que esto sería 8 por 3, o lo que es lo mismo, 2 al cubo por 3. Luego la única diferencia con respecto a este es que primero hay que descomponer, ¿vale? Si alguien no recuerda de dónde sale, 24 entre 2, 12, 12 entre 2, 6, 6 entre 2, 3 y 3 entre 3 a 1. Luego quedaría 2 al cubo y el 3. Yo creo que de momento hasta aquí y con todo lo que ya hemos trabajado, ya deberíais de saber cómo descomponer un número, ¿de acuerdo? Luego lo siguiente que hacemos ya no es más que lo que nos pedía aquí, pero curiosamente, 2 elevado a 3 y el índice es 3. Ya tenemos un grupo de 2, que es el único que vamos a poder sacar. Y dentro del 3, como está elevado a 1 y el 1 es más pequeño que 3, no lo vamos a poder sacar. Luego me va a quedar 2 raíz cúbica, perdón, de 3. Y esto ya estaría simplificado y ya hemos extraído el valor fuera del radical y queda expresado de esa forma, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hemos hecho? Si todavía no lo hemos visto, pues vamos a hacer este procedimiento. Dividimos el exponente entre el índice y me indica que solamente voy a sacar un 1 y no voy a dejar ninguno dentro. Claro, he sacado un único 2 y no he dejado ninguno dentro. Y ya estaría. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que sería, en lugar de extraer, introducir. Si para extraer he estado dividiendo, para introducir tenemos que multiplicar. Pues nada, lo primero, vamos a meterlo todo dentro del radical, luego esto no tiene ningún problema. Que el radical tiene índice 3 y dentro tiene A por C. Aquí tenemos letras, pero es idéntico. Pues lo que hacemos es multiplicar el exponente de esta potencia por el índice. 6 por 3, 18. Luego meto una A elevado a 18 porque estamos con la A. Con la B, 10 por 3, 30. Luego metemos B elevado a 30. Y con la C, 2 por 3, 6, pues metemos C elevado a 6. Y ya lo único que tenemos que hacer es agrupar la A con la A, como se estarían multiplicando, quedaría 1 más 18, 19, aplicando las propiedades de la potencia, A elevado a 19. Y luego aquí la C se está multiplicando, de nuevo se suman los exponentes, 1 más 6, 7, C elevado a 7. Y por último, la B, que es 30, pues lo que quedaría, como está ya sola, pues sería B30. Y ya aquí quedaría totalmente introducido todos los factores que estaban fuera dentro del radical. Así que nada, como siempre lo vamos a dejar ya aquí. Espero que os haya servido de ayuda. Ya veis que no es un procedimiento difícil, sino más bien de práctica y de asimilarlo. Como siempre, si tenéis alguna duda me dejáis un comentario, me escribís por Instagram y que os vaya todo muy bien. Nos vemos en el siguiente.